Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Top 10 Fusión. Nuestro querido Guau Guau está muy indignado, ha vuelto a escribir otra carta de eterno enamorado, culpando como siempre a la fachosfera, ¿no? A los fachas, a la máquina del fango, a la máquina del lodo, a los creadores de bulos. Y el rey del bulo se inventa una carta en la que tiene que insultar como siempre a Abascal, de paso a Feijóo, Feijóo a Abascal y al juez que instruye el caso que está investigando a su señora. Bueno, pues vamos a dejar de hablar de bulos, de máquinas de fango y vamos a ir a los datos reales, ¿vale? El por qué escribe esta carta este señor, igual que escribió la anterior. La anterior no la escribió porque estaba enamorado, no. La escribió porque evidentemente tenía que pensar cuál era la estrategia para defender a su señora. Pues nos vamos a ir a las claves de todo esto y yo, que las tengo aquí, os las voy a leer todas y cada una de ellas porque imaginaos que me las tuviera que aprender de memoria. El caso es que sí, más o menos las sé todas porque las hemos ido tratando todo este tiempo, desde abril que estamos con esto, pero todo cuadriculado, ¿vale? Bueno, los datos que comprometen a la señora Bego. Deberá aclarar ante la justicia sus relaciones con Globalia, con Barrabés, las cartas de apoyo a Barrabés y todo lo que ha ido saliendo. Y espérate que no salga algo más de aquí al día 5 de julio. Os cuento, el juez que investiga a Bego ha citado a declarar a esta señora el día 5 de julio, como ya os hemos contado en varios vídeos, en varios directos. El titular, Juan Carlos Peinado, a pesar de haber recibido cartas de amenazas, presiones por todos sitios, el fiscal corre ve y dile, abrió la causa con la señora de investigada desde el primer momento. Antes se llamaba imputada, ahora investigada porque parece que queda más bonito, debido a que los hechos que la relacionan con la comisión de los presuntos delitos de tráfico, de influencia y corrupción en los negocios pues son bastante claros, ¿no? Parece ser. Las actividades profesionales de Doña Bego están en el ojo del huracán desde el pasado 27 de febrero. Claro, ¿por qué sale esto? Por el caso Mascarillas de Coldo. Y ahí se lía el tangay. El 27 de febrero, The Objective destapó toda la plana del vínculo entre la trama Coldo y la empresa turística Globalia, rescatada por el gobierno durante la pandemia. La polémica no ha dejado de crecer desde este día, desde el día 27 de febrero, desde que nosotros nos hicimos eco también de estas noticias. Y entre The Objective y El Confidencial han ido sacando todas las noticias que nosotros nos hemos ido haciendo eco, ¿no? Y evidentemente esta señora está acorralada en los tribunales. Los indicios que comprometen a esta señora son múltiples, no es solamente uno, no es una mentira de un recorte de periódico que hayan ido a denunciar porque la fachosfera es así de mala, ¿vale? Aquí hay muchas más cosas que no se quieren contar y no se quieren decir y en los medios oficialistas se obvian. Dice que están relacionados con sus dos principales actividades laborales durante el mandato de su marido, que son como directora del Africa Center, del Instituto de Empresa, y luego como codirectora de una cátedra, a ver, perdón, que se me ha movido la noticia, de una cátedra de transformación digital en la Universidad Complutense de Madrid. Se investigan, entre otros asuntos, cómo logró la financiación para estos organismos, qué tipo de relaciones establó con las empresas donantes para estos organismos, si recibieron algo a cambio por parte del gobierno, sobre todo si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el amigo con el que más ha estado vinculada entre estos últimos años, ¿no? Y el que le agradece Sánchez en un vídeo que tenemos por ahí tantas veces, Barrabés, no, amigo Barrabés. Como se ha ido contando en The Objective, Barrabés ha obtenido un total de 18,2 millones de euros del gobierno en los últimos años gracias a 53 contratos de hasta 8 ministerios. Y algunos de ellos con especiales sospechosos, como el adjudicado por el Consejo Superior de Deportes, CSD, y que derivó hace unos días en la irrupción de la Guardia Civil,
en esta institución para recabar pruebas de los contratos del supuesto amaño del concurso, ¿vale? Sabemos que la UCO entró también a investigar esto. En otro contrato del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la empresa de Barrabés arrasó en la valoración subjetiva, que es la que le da Bego en estas cartas que firma ella de su puño y letra. En el caso de Globalia, doña Bego deberá explicar ante los tribunales en calidad de qué y por qué motivo mantuvo reuniones con la cúpula de la compañía, incluso en su sede en Madrid, mientras esta negociaba su rescate por parte del Ejecutivo. Entre los años 2020 y 2022, esta empresa y sus filiales recibieron 1.100 millones de dinero público entre rescates, avales y subvenciones. Bueno, dinero público, dinero de los españoles. Y se da la paradoja de que Globalia colaboraba en las empresas, estas las actividades educativas que organizaba doña Bego. También deberá explicar cómo es posible que sea codirectora de una cátedra de la Complutense sin ser licenciada y sin que siquiera sea profesora de la universidad, que es el requisito que exige el convenio firmado por los patrocinadores de este curso. Es decir, por lo menos profesora, ni tiene licenciatura, ni tiene nada. Claro, no es nada. Y luego está la aplicación de móvil, esta que supuestamente le pidió a Google, Indra y Telefónica que hicieron a coste cero y que luego terminando otra empresa que costó entre unas cosas y otras 210.000 euros y que ella ha registrado a nombre suyo, no de la universidad, sino de ella, de una empresa además que dio de alta 46 días después, en fin, todo este lío, ¿no? El Africa Center del IE, los indicios que comprometen a doña Bego comienzan cuando ella asumió la dirección del Africa Center perteneciente al Instituto de Empresa, un centro dedicado a la innovación en el continente africano. Dirigió el organismo desde agosto de 2018 hasta junio de 2022. Durante este periodo de tiempo, la fundación de la que dependía directamente el Africa Center aumentó sus ingresos un 33%. Desde un primer momento llamó la atención el fichaje de doña Bego al no contar en su currículum con ninguna vinculación al estudio o trabajo de África. Del tiempo en que Bego dirigió el Africa Center, nació la relación que la institución mantuvo con una compañía filial de Globalia, Guacalúa. La cooperación entre ambos comenzó en enero de 2020, cuando la filial firmó el patrocinio del Africa Center por valor de 40.000 euros. Este patrocinio empezó apenas 3 meses después de que Bego se reuniese en San Petersburgo con el CEO de Globalia, empresas matriz que pertenecen tanto la línea Air Europa como Guacalúa, y con Víctor de Aldama. ¿Sabéis quién es el CEO de Globalia? Sí, Javier Hidalgo. Cuando mandó a la vigilancia, a la seguridad, a dormir y se quedó ella con ellos en la habitación del hotel. ¿Qué pasa? Que toda esta trama está conectada, evidentemente, con Víctor de Aldama, que es uno de los cabecillas del caso Coldo, y a raíz de ahí se destapa todo esto. Precisamente este miércoles comparecerá en el Senado Leticia Laufer, la mujer en la que la familia Hidalgo confió la tarea de estrechar lazos con la mujer del presidente del gobierno. Guacalúa y Leticia Laufer sirvieron al grupo Globalia para acercarse al círculo más íntimo del presidente del gobierno durante los años 2019 y 2020, justo cuando las empresas de la familia Hidalgo recibieron estos 1.100 euros, o sea, 1.100 millones de euros en rescates, préstamos públicos y otras ayudas del Estado. O sea, los españoles pagando estas cosas. Como dice la chiqui, el dinero no es de nadie, pues ahí está. Finalmente, en 2023, Guacalúa desaparecería apenas un mes después de las elecciones generales y 2 meses después de que Anticorrupción interviniese los teléfonos móviles de la trama Coldo. Se da la circunstancia de que el lanzamiento de Guacalúa, pues participó el ideólogo de la cátedra Juan Carlos Barrabés, el mismo que fue recomendado en 2 ocasiones por doña Bego para las adjudicaciones de contratos por valor de 7,7 millones. Pero la relación con Globalia no se quedó en el mero patrocinio de eventos en el Africa Center, sino que fue más allá de la filial Guacalúa y las negociaciones para el rescate y otros asuntos. La mujer de Sánchez hizo gestiones para importar mascarillas y respiradores de China a España en el inicio del confinamiento, tal y como lo relató en este diario el exmarido de la propia Leticia Laufer. En medio de todo este entramado, también cabe recordar una reunión de Bego con el secretario general de la Agencia de Turismo de la ONU, o sea, de la OMT,
Zurab Pololikashvili, natural de Georgia, país del que era cónsul honorario Víctor de Aldama, ¿vale? A este tipo, a Zurab Pololikashvili, Sánchez le cedió, o sea, la OMT le cedió un local que antes no se había cedido y que a partir de este momento de estas relaciones se cede, ¿vale? Por 75 años, coste cero, a saber ellos por qué. Después de los citados contactos entre Bego y el CEO de Globalia, el gobierno concedió entre 2020 y 2021 a Air Europa, Globalia y Aboris, todas ellas empresas de la familia Hidalgo, ayuda, avales, créditos y préstamos, historias por valor de 1.100 millones de euros. Y en toda esta cantidad, destacar el rescate de la aerolínea de 475 millones de euros. Esta fue la primera operación que aprobó el gobierno en el Consejo de Ministros en el que estaba presente Pedro Sánchez, con lo cual no puedo decir que no sabía nada de las actividades de su mujer. Air Europa solicitó el préstamo en septiembre y a finales de octubre se le concedió el mayor montante de recursos públicos que otorgaría esta herramienta a 30 empresas durante 2 años. Por si fuera poco, el rescate podría haber vulnerado al menos 2 de los primeros requisitos que el propio Fondo de Ayuda de la Solvencia de Empresas Estratégicas, FASE, impuso para aprobarlo, que se concediese a empresas no financieras, es decir, productivas, y que no fuesen empresas en crisis para lo que se debían acreditar resultados de los últimos 2 ejercicios. ¿Vale? El rescate se tramitó a través de Air Europa Holding SLU, una sociedad financiera que se constituyó un año solo antes de la concesión y que al finalizar 2019 no tenía empleados ni ingresos. Tras abandonar la dirección de la Africa Center, la mujer de Pedro Sánchez emprendió un nuevo proyecto, la Cátedra de Transformación Social Competitiva, en la que el gurú, su gurú, Juan Carlos Barrabés, es el que le agencia todo esto. Imagino que por el favor de las 2 firmas de las 2 cartas, supongo yo. Además de ministerios, Bego ha contado con el respaldo de las empresas públicas. Este periodo sacó a la luz que Correo apoyó desde el primer momento el máster de transformación de Bego. En 2020, la compañía postal, entonces presidida por Juan Manuel Serrano, amigo personal de Pedro Sánchez, adjudicó a dedo este concurso formativo. Qué casualidad. Correo, en concreto, aprobó en noviembre de dicho año la contratación del máster con un valor de 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta julio de 2021. La cátedra de universidad que codirige fue ideada por Carlos Barrabés, un empresario que ayudó a Globalia a montar Guacalúa con el objetivo de promover a Begoña en 2019. Las cartas de Bego a Barrabés, recomendando a la empresa Innovanext, fueron firmadas en 2020. A partir de ese momento, los contratos de la compañía con menos de 100 trabajadores aumentaron de forma importante y prácticamente 9 de cada 10 se concedieron tras el aval de las firmas de esta señora. Bego firmó al menos 2 recomendaciones para ayudar a las empresas. La esposa del presidente expresó su apoyo a la Unión Temporal de Empresas, UTE, conformada por The Valley Digital Business School e Innovanext, la consultora de Barrabés, que presentó una licitación de 7,7 millones de euros al Ministerio de Economía y acabó consiguiendo el contrato. La UTE, constituida por una pequeña y una mediana empresa, fue recomendada por Bego, según adelantó el Confidencial, y supuso, además de algunos de los requerimientos, varios recursos de sus competidoras. Con lo cual, ahí hay una historia que 18,2 millones gracias a 53 contratos del gobierno es lo que ha conseguido la empresa de Barrabés. Pero aquí no acaba la cosa, porque The Objective ha informado esta misma semana como un empresario denunció en 2022 por escrito ante el Consejo Superior de Deportes diversas irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato de 3,6 millones de euros que finalmente recayó en agosto de ese año en la empresa también de Juan Carlos Barrabés, Innovanext. También, gracias a otra exclusiva de The Objective, se conoció que los agentes de la Guardia Civil que han hallado un vínculo que une la filial de Globalia, Guacalúa, y a 9 de las 10 empresas mercantiles de Barrabés, está en un informe de la UCO, que los investigadores analizan por una de las empresas de Barrabés y recalcan que posee 10 mercantiles con sede social en la calle Méndez Álvaro número 9 de Madrid. Casualmente, el mismo domicilio en el que está vinculada Guacalúa. Los agentes de la UCO añaden que el objeto social de estas 10 empresas de Barrabés
a la que hacen referencia es asesoramiento, consultoría y evaluación y certificación tecnológica y poseen el mismo domicilio que Wacalúa, la filial de Globalia. Los eventos y los negocios de Bego han estado en todo momento patrocinados o han tenido apoyo público, ¿vale? Desde la llegada del presidente a la Moncloa en 2018 hasta la actualidad. Es decir, la mitad de los 22 departamentos en los que se ha dividido el Ejecutivo tienen que ver con los negocios y actividades de esta señora. 11 ministerios. Ahí es nada. Gran parte de estos indicios son los que han llevado al titular del juzgado número 41 de instrucción de Madrid, Peinado, a imputar a la mujer del presidente del gobierno y a llamarla a declarar el próximo día 5 de julio. Señores y señoras, si todo esto pasa en cualquier otro país, hay dimisión en bloque del gobierno. Es la primera vez en la historia de un país, en la historia de un gobierno democrático, que la mujer del presidente del gobierno es llamada a declarar ante un juzgado por sus presuntas actividades delictivas. ¡Qué puta vergüenza, señores! Y luego dice él en su carta que esto es producto de la máquina del fango, de Abascal y de Feijóo. No, señor, esto es producto de su señora, de usted, de sus políticos, de su gobierno, de sus ministerios y de sus corruptelas presuntas, que pensaban ustedes que no se iban a descubrir, pero sí, se han descubierto. Chao.